Una lectura en Juan, capítulo 19, a partir del versículo 17, aunque no vamos a tratar este texto, pero sí vamos a leer la crucifixión y muerte de Jesús. Juan 19, 17. Dice así, el evangelista Juan, que Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo, Gólgota. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato, a los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo el discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Quiero seguir en esta tarde un poco la línea de la predicación que tuvo Juanvi el domingo. Si recordáis, predicó acerca de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y cómo aquella multitud que iba delante e iba detrás echaban sus mantos, echaban las ramas de palmera y de olivo, aclamaban a Jesús a grito: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, Hosanna a las alturas, bendito el reino, bendito el Rey de nuestro Padre David, que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. He cogido lo que se dice en los 4 evangelios. Aquella gente realmente no sabía lo que estaba diciendo, no sabían lo que estaban proponiendo, al igual que la gente de hoy, día que tampoco saben lo que hacen. Tenemos la muestra esta semana, todos los años pasa igual, todas las calles cortadas, las procesiones, imágenes, gente emocionada, gente bien vestida, muy arreglada, viendo pasar los tronos sin saber bien lo que están haciendo ni lo que están diciendo. Respecto a la crucifixión, ocurre 3/4 de lo mismo. Y es que la importancia que le damos nosotros a la cruz, la importancia que le damos al crucificado, no se la da casi nadie en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro continente, ni en nuestro mundo. Nosotros cada domingo venimos por necesidad, por mandato, pero a su vez con alegría, con sencillez, a celebrar el acto más importante que pueda haber en este mundo y que también Juan Antonio lo recordaba en el pensamiento del domingo. Pero seguimos viendo a la gente que lo que le importa es la fiesta, los bares, pasar un rato divertido, si acaso irse unos días de puente, relajarse, seguir un trono, una imagen. Para nosotros los cristianos, la cruz de Cristo es lo más importante. Es el acontecimiento más importante de toda la historia. Que Dios
nos amó tanto, tanto, pero tanto, que envió no a cualquiera, no envió a un arcángel, no envió a un ser creado, envió a su Hijo unigénito, al Eterno, al Creador, al Sustentador de todo cuanto hay. Y Él, obediente, se hace siervo, se hace hombre, se identifica con el ser humano en todo, excepto en el pecado, y da su vida en la cruz del Calvario. Y por eso nosotros decimos, bien dicho, que somos cristocéntricos, que somos cruzcéntricos. Porque todo gira en torno a Jesús, todo gira en torno a la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Pero esto, repito, no es así en nuestro Linares, en nuestra España, en nuestra Europa, en nuestro mundo. Tampoco pensemos que en los primeros años del cristianismo se le dio la importancia que se le debe a la cruz. Os voy a poner dos ejemplos en esta tarde. Uno que lo vamos a pasar más rápido y otro que vamos a pararnos unos minutos más. El que voy a mencionar más rápido es el que se produce en Hechos 15, donde algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos gentiles que se habían convertido y decían lo siguiente: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y se quedaban tan panchos. Es decir, les estaban diciendo que no era suficiente creer en la obra redentora de Cristo de la cruz. No era suficiente. Que además de eso, tenían que circuncidarse si querían ser salvos. Pablo y Bernabé tuvieron una discusión muy fuerte con ellos y se acordó ir a Jerusalén y tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Y allí se tiene un concilio en el cual participan, intervienen Pablo, Bernabé, Pedro y Santiago. Y algunos de los fariseos, también dice Hechos 15, algunos de los fariseos que se habían convertido seguían diciendo: es necesario circuncidarlo y mandarles que guarden la ley de Moisés. De nuevo, R con que no es suficiente la cruz, con que había que añadir algo más para poder ser salvo. Luego podéis leer en vuestra casa tranquilamente el capítulo entero, por si no lo recordáis, y veis allí el desenlace que ocurrió. El segundo caso, que sí quiero detenerme un poco más en lo que ocurre, es lo que ocurre en las iglesias de Galacia, donde el apóstol Pablo envía su carta a los Gálatas, y vamos a ir leyendo algunos versículos sueltos. No podemos leer por amor al tiempo toda la carta del tirón, si me gustaría hacerlo, pero vamos a ir leyendo algunos fragmentos hasta llegar al culmen del capítulo 6 y un versículo que todos los que estamos aquí, o casi todos, lo podemos recitar de memoria. Dice Gálatas 1, versículo 6 al 9: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. Capítulo 2, versículos del 1 al 6. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban
para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero, de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas, a mí pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Versículo 13 de este mismo capítulo, versículo 11, del 11 al 15 de este mismo capítulo 2. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Capítulo 3, versículos 1 al 5. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Capítulo 5, versículo 1. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y capítulo 6, versículo 11 al 13. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Y así llegamos al versículo 14 del capítulo 6, Gálatas 6:14, donde Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, indica con rotundidad que está por encima de todo. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La cruz de Cristo. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, está indicando un grado, un orden, una prioridad en su vida y por tanto una prioridad en nuestra vida, porque es algo que debemos imitar nosotros. La cruz traspasa todas las fronteras espaciales y temporales, es decir, todos los cristianos de todos los sitios y de todas las épocas debemos tener la cruz de Cristo como algo máximo en lo cual gloriarnos. Que lo más importante para la vida de aquellos primeros cristianos que eran perseguidos, encarcelados,
torturado y asesinado, lo más importante era la cruz de Cristo. Y lo más importante hoy día para nosotros, en el año 2023, en un país seguro, en paz, con libertad de reunión de culto, lo más importante sigue siendo la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es lo más importante de todo, independientemente de la época, del lugar y de la situación que cada uno pueda tener, si es mejor o es peor. Pablo dice a los Gálatas, y esta palabra de Dios que sigue siendo viva y eficaz, que sigue siendo actual, sigue diciendo, Pablo dice que hay que dejar a un lado las tonterías de discutir y pelearse, que es la circuncisión sí, la circuncisión no, que si guardar fiestas, ritos, tradiciones, costumbres, todo eso usando una expresión cotidiana, no le llega a la suela de los zapatos de lo que significa la cruz de Cristo y gloriarse en ella. Pablo les hace ver en pocas palabras que estaban torciendo el Evangelio, que para nada hay que añadir absolutamente nada a la obra redentora de Cristo en la cruz, que lo que hizo Jesús por nosotros fue una obra perfecta, una obra perfectamente establecida y preparada por el Padre. ¿Cómo se le va a ocurrir al ser humano añadir algo? Es como si les estuviera diciendo, gloriaos en lo que os dé la gana, gloriaos en vuestros rituales, en la circuncisión, en la ley, en la carne, en lo que queráis, en la fiesta. Pero para mí no hay nada, absolutamente nada comparable a la cruz de Cristo. Si os habéis fijado, que seguro que sí, he leído mal el versículo. Y es que durante muchos años lo he aprendido y lo he recitado mal. He dicho, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Y el texto dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es lo mismo, pero no es lo mismo, es diferente. No es lo mismo gloriarse en la cruz de Cristo que gloriarse en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está el matiz importante, nuestro. Es nuestro. No es alguien lejano, inalcanzable, teórico. Es gloriarte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ese matiz es precioso, porque hermanos, cuando te vengan dificultades, que las vendrán, cuando vengan sufrimientos, que los vendrán, cuando vengan tribulaciones, que las vendrán, la cruz de nuestro Señor Jesucristo ayuda a soportarla, comprenderla y sobrellevarla. La cruz de nuestro Señor Jesucristo es consuelo a las tribulaciones y a los problemas. Y aunque hayan pasado 2000 años, la cruz de nuestro Señor Jesucristo nos hace ver que todos somos pecadores. La cruz de nuestro Señor Jesucristo nos hace ver que todos hemos fracasado, en el sentido de que no nos podemos salvar por nosotros mismos. Ninguno de los que estamos aquí es capaz de salvarse por sus méritos, por sus obras, por sus esfuerzos, por su inteligencia o por su sabiduría. Todos hemos creído en el mismo Salvador. Todos hemos recibido el mismo perdón en la cruz. Todos somos hijos de Dios, por igual. Y todos tenemos la misma esperanza de que un día estaremos con Él, en el cielo para siempre.
Y todo eso es gracias a nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ¿qué es la cruz para ti? ¿Qué es la cruz para esta iglesia? ¿Es lo máximo? ¿Es lo que está por encima de todas las cosas? Tristemente vemos incluso desde, no sé si muchas, algunas o pocas iglesias, que se proclama que lo que hay que decir sobre todas las cosas es la ética y el buen comportamiento, o sobre todo lo que hay que buscar es que el cristiano sea feliz. La felicidad. Y no es que eso esté mal, pero en muchas, algunas, pocas iglesias no se habla apenas de la cruz. O se deja para el cuarto o quinto lugar en importancia, y en vez de reuniones con un acto formal como el que tenemos nosotros los domingos, un acto serio, con mucha reverencia y mucho respeto, lo que se hace son celebraciones y fiestas, dejando además la cruz en una esquina. Pero Pablo, hermanos, nunca dijo, el apóstol Pablo nunca dijo, lejos esté de mí gloriarme, sino en los coloquios que yo doy, o en las charlas que yo doy, o en las celebraciones. Tampoco dijo, lejos esté de mí gloriarme en los valores tan hermosos que aparecen en el Sermón del Monte, incluso en la bienaventuranza, que son preciosas. Él dijo con total rotundidad, después de haber estado argumentando en estos 6 capítulos a los Gálatas, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo predicaba el Evangelio desde el enfoque de la cruz y predicaba sobre el crucificado. Y en esta iglesia, yo sé que también se predica sobre la cruz y sobre el crucificado. Yo sé que esta iglesia es cristocéntrica y crucéntrica. En esta iglesia se afirma con rotundidad que el centro es la cruz de Cristo. Un plan perfecto preparado por Dios Padre. Y tenemos que seguir así. Aunque nos digan desfasado, antiguo, retrógrado y cosas peores. Lo que sí dijo Pablo también es en 1 Corintios 2, 1, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Eso fue lo que no fue. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo sigue diciendo en otras cartas, a otras iglesias, y por lo tanto a nosotros, a otros cristianos, la importancia de la cruz. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El escritor Martin Lloyd-Jones dijo que este versículo de Gálatas 6:14 es la prueba de fuego del creyente. Él se atreve a decir, ¿quieres saber si una persona es creyente? Pregúntale qué opina sobre la cruz de Cristo. El que es creyente se gloría en ella. Dice que su salvación es por ella. El que no es creyente, la cruz es un tropiezo, la aborrece. Como dice 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. De nuevo, hermano, la pregunta es recurrente en esta tarde. ¿Qué es la cruz para ti? Si no has creído en el crucificado como Señor y Salvador de tu vida, no serás salvo y no irás al cielo. Por lo tanto, irás al infierno. Si no te arrepientes de tus pecados y crees en aquel que los cargó en aquel lugar, en la cruz, en sus espaldas, no te salvarás.
Pero es maravilloso que todavía a día de hoy Dios en su misericordia, en su amor, en su gracia infinita siga ofreciendo salvación y vida eterna. Mañana puede ser tarde. Y si ya has creído, si te convertiste hace ya 40 años, por poner un número, un ejemplo, ¿qué es la cruz para ti también? ¿Cuánto tiempo pasas mirando a la cruz, pensando en el sacrificio de Cristo, meditando en su obra redentora por ti y por mí? Da igual si eres joven o viejo, da igual si estudias, trabajas o estás en el paro, da igual si estás sano o enfermo. Hay que mirar a la cruz. Hay que maravillarse en lo que allí se ve. Y puede decir, ¿qué se ve allí en la cruz? Pues hermano, allí están todos los atributos de Dios. Amor, justicia, paz, misericordia, soberanía, omnipotencia, etc. En la cruz se ven todos los atributos de Dios Padre. Hermanos, que Dios nos siga bendiciendo y que sigamos siendo creyentes, sigamos siendo una iglesia que se gloría en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Amén.